Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Aida Granillo, conferencista del conocimiento, de la conciencia, el alma y el yo soy. Directora de Luz, Verdad o Mentira. El día de hoy te voy a hablar sobre lo que alguna vez Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no se refería a que Él es eso. Estaba dando una enseñanza. Esta enseñanza se refiere, ¿te acuerdas de esta imagen que te he nombrado muchas veces? Este yo soy. Este yo soy es el yo soy, el camino, la verdad y la vida. Esta que es la frecuencia del Padre que nos abraza a todos y nos sostiene. Nadie puede existir si no está dentro de la frecuencia de Dios, del universo o del Padre. Única energía que sostiene todo, no solo al humano, sino a todo lo que existe. Esta energía se puede decir que es la vida. Este Dios que creó la vida hizo al semejante del yo soy. Este yo soy, Él es el camino, la verdad y la vida. El ser humano, antes no había llegado hasta aquí, pero aquí empezaron a crear, el yo soy, que era pura energía y todas estas son energías, fueron creando ellos, los yo soy, muchos aspectos de la conciencia. Nosotros somos la conciencia. Esa es la conciencia mayor. Nosotros somos la conciencia, como el hijo de la conciencia, y fuimos creando todo hasta el yo soy. En esta travesía que hemos tenido, muchas veces por su afán de conocer más y tener más, este individuo, ya sea hombre o mujer, se olvidó de que aquí es donde se crea todo. Y estuvo un rato, como quien dice, siendo el hijo pródigo, como ya te había platicado. Actualmente, este ser humano está regresando a recordar, estando aquí todavía y conectado ya a su corazón, está recordando que Él es el yo soy y que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque cuando aquí le dieron la vida, Él tiene la vida. Y Él sabe que Él tiene la vida porque tiene este corazón que late. En este corazón es quien le recuerda que Él es parte de este. Actualmente se está regresando a la conciencia del yo soy, en donde sabemos el único camino es este, el camino de la verdad que te da la vida. Estamos regresando, como quien dice, a los orígenes de la más alta vibración. Saber que tú eres ese yo soy te da como un empoderamiento para saber que no estás solo. Cuando te sientas mal, cuando te sientas decaído, cuando te sientas que ya no puedes más, di la frase que nos dio nuestro maestro, porque fue un maestro que vino a enseñar como cualquier otro maestro cuando vas en la escuela. Acuérdate y dite a ti di, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que eso te sostenga. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas veces vamos a tener que recordarlo, estemos en donde estemos, pero eso te va a sostener, porque esa es la mayor vibración. Imagínate, el yo soy
es tu yo soy que está pegado al universo, a la frecuencia de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida porque Él dio la vida. Tú también puedes repetir esa oración para sostenerte. Recuerda que también te di un decreto, te lo voy a poner aquí, sobre la luz. Yo soy luz candente, luz intensa, luz radiante. Dios consume mis tinieblas, transmutándolas en luz. En este día yo soy un foco de sol central. A través de mí fluye una energía. Ay, algo así. Te lo voy a poner al final. Lo puedes copiar y cuando tengas momentos, así como te digo, de esos momentos que no te sientas bien, lo puedes grabar en tu celular o en donde quieras y escucharlo. Y que ese poder de la luz, que es el decreto de la luz, te conforte, te ayude y te acompañe. Es una de las formas que también nos están ayudando. Así como en la plática pasada te comenté que nos están acompañando, este decreto también te acompaña y te recuerda que tú eres no solo el yo soy, sino eres la luz. Bueno, aquí al final te voy a poner lo que viene siendo todo esto de la luz para que sea tu pilar de luz, es tu pilar de luz, es tu sostén. Tú eres eso y más. Sigue adelante, sigue con tu amor y quiero agradecerte este tiempo que tomas en escucharme. Ya sea que si me ves o solo me escuchas, si estás haciendo tus tareas domésticas o en tu trabajo o vas en el coche o como sea y te das la oportunidad de escuchar algo, es la forma en que yo te acompaño, en la forma en que yo te quiero y te demuestro mi amor. Espero seguir compartiendo contigo muchas de estas pláticas y que recuerdes en los días posteriores, en los meses posteriores y en tu vida lo que es esta enseñanza. Saber que eres un ser muy importante, porque así lo eres un ser muy importante. Si te gusta lo que yo te platico, lo que yo te enseño y los conocimientos que yo tengo y me han dado, te pido que me pongas tu testimonio para saber qué aprendiste de mi plática y en qué te ayudó. Para mí es muy importante. Y si puedes compartirlo, eso sería muy gratificante para todos, para que nos empezamos a reunir en la misma vibración de bienestar. Y en cualquier tiempo, más adelante podré platicar de esto me sirvió, gracias a esto salí adelante y dar el testimonio de lo que a ti te sirvió. Ahorita me acordé hablando del testimonio. Yo hace muchos años estaba en una oficina y ya iba a cerrar mi plática, pero me vino a la mente como cuando te dije esto. Conocí una persona que era como de limpieza o de algo así, ¿no? Pero algo ya ves que a mí me mandan y me guían y me dicen aquí te aplicas, ¿no? Y entonces llegué y le pregunté que si le pasaba algo y me dijo que sí. Y me dijo que su hija estaba muy mal, que no se quería levantar, no sé qué parte, no me acuerdo ahorita qué parte de su cuerpo no le servía y necesita como donadores y demás, ¿no? Que estaba como tirada en la cama y que ya llevaba mucho tiempo y para él era una gran pena. En esa época yo estaba empezando con mis enseñanzas y entonces me dijeron que le di un decreto.
le dije, dile que empiece a decir este decreto y dilo tú también. Al final te voy a decir el decreto. Le dije, y tú también dilo. Y así como que pasaba tiempo y yo no lo veía, pero de repente me lo encontraba. Y le decía, ¿cómo va tu hija? No, pues ya va mejorando. Ya me habla. Antes no le hablaba porque estaba como muy tirada en la cama. Ya me habla y se está animando. Se hacía diálisis. La niña se hacía diálisis. Ok. Y luego pasaba, ¿cómo va? No, pues ya está saliendo, hace cuenta, a trabajar o a la escuela iba. Ya está saliendo a la escuela y se hace las diálisis así, no sé en dónde, no sé cómo se la pueden hacer, pues se la hacía afuera, pero la niña iba evolucionando. Ok. Y luego me la seguía como platicando a veces con él, no me lo encontraba siempre, a veces cuando tenía que encontrármelo me lo encontraba para platicar, que me dijera cómo va y se seguían los decretos, seguían decretando. Y entonces luego ya llegaba y me lo volvió a encontrar y me dijo que necesitaba donadores. Entonces dije, pon en tu decreto donadores, que haya un donador. Ok. Y me dijo, ya conseguimos donadores. Pero sí le aclaré, de todo lo que te estoy diciendo, de los decretos que te estoy diciendo, de todo lo que te estoy enseñando, tienes que decirle a tu hija que tiene que dar testimonio. Tu hija tiene que dar testimonio que gracias a los decretos se sanó y se salvó. Es muy importante que dé los decretos, que dé testimonio. Okay. Encontraron donador. Luego pasa el tiempo y no sabía dónde le iban a operar. Y le dije, ponen los decretos que haya alguien que te ayude. Y no sé cómo conoció al director de un hospital y le ofrecieron la ayuda y operaron a su hija. Y yo le insistía, es muy importante que des testimonio de los decretos. Es muy importante porque eso es lo que está sosteniendo a tu hija. Tiene que dar testimonio. A la niña la operaron. La niña salió bien. Pero nunca quiso dar testimonio sobre los decretos. Yo sí te voy a dar ahorita el decreto. A lo mejor los decretos te los voy a poner al final, pero te voy a decir, por ejemplo, en este caso fue de la llama violeta. ¿Cómo va la llama violeta? Es llama violeta, divino amor, llamé en mi corazón. Misericordia, tú eres siempre. Manténme en armonía contigo eternamente. Te lo voy a poner al final, pero lo dices. Y ayúdame y pones tu necesidad. O sea, haces el decreto, te voy a poner los decretos, el de la luz, y te voy a poner el decreto de la llama violeta. La llama violeta es la energía del Padre. Entonces es fuego violeta, divino amor. Llamea en mi corazón. Misericordia, tú eres siempre. Manténme en armonía contigo eternamente. Ahí dices. Y ayúdame, pones. Si quieres poner a los demás es ayúdame o ayuda, hace cuenta, a mi hija tal, para tal, a mi hijo tal, para tal, ¿no? Pero sin que, o sea, pides una ayuda y ya sea la ayuda, si la quieren recibir ellos o no, pero como para que les vaya mejor, para que tengan buen camino, o sea, sin que tú te metas en su libre albedrío. Es muy importante respetar el libre albedrío. Entonces, si tú pides, es como, puedes pedir igual el decreto y para que este mundo tengamos ya más conciencia o para que este mundo tenga más amor o para que puedes pedir cosas generales. Todo esto que tú pidas con la llama violeta siempre ayuda a una mayor vibración al planeta. Recuerda que estamos en tiempos de evolución y todo esto que
que estemos manifestando nos ayudará. Bueno, ahora sí, te quiero agradecer por el tiempo que tomaste al escucharme. Ya sé que hace rato me estaba despidiendo, pero recordé esto, que se me hace muy importante que tú lo sepas. Los testimonios son muy importantes, porque es como esto que te estoy diciendo, pasó en tal tiempo, pasó en tal otro, se usa así, y, y con todo mi corazón te lo doy para que estas herramientas te sirvan. Te acompaño en lo que estás viviendo, espero tu testimonio, ponme en qué te sirven mis pláticas, en qué te han servido. Siempre vas a recordar que siempre hay alguien que te acompañe. Si quieres que yo siempre te acompañe, están todas estas pláticas. Yo con todo mi amor te voy a acompañar. Te mando un fuerte abrazo, un beso y espero que te encuentres bien. Adiós.